Estudiantes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad trato de enfocar un papel tamaño A4 y le he puesto la cámara que enfoque al papel, ¿de acuerdo? Para desarrollar rápidamente, hacer una introducción al aspecto teórico concerniente a las pruebas de hipótesis respecto a una media poblacional, ¿ya? A una media poblacional. Parte del desarrollo del aprendizaje de las pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a ver, espero que nos salga bien. Mira, lo quiero enseñar así rápidamente. Cuando estés, voy a dibujar acá el símbolo de la media poblacional, ¿sí? Media poblacional, que es el símbolo griego, mu, ¿sí? Entonces, esto es para hacer una prueba de una hipótesis, ¿está bien? De una hipótesis con respecto a una media poblacional. Si este es el caso, si este es el caso, tengo dos caminos, ¿sí? Uno de ellos es cuando conoces, cuando conoces o se conoce la desviación estándar poblacional. El otro camino es cuando no conoces, cuando no conoces la desviación estándar poblacional. En resumen, ¿no? Cuando conoces la desviación y cuando no conoces. ¿Y cómo sé que cuando conozco la desviación y cuando no conozco la desviación? Cuando conozco es porque estoy leyendo el caso de estudio y ahí está el dato de la desviación estándar. Entonces existe un dato de desviación, entonces por lo tanto conoces. Y en este lado es cuando no conoces, estás leyendo el caso de estudio y no encuentras pues el dato de la desviación estándar. No hay ese valor. Por eso se dice no conoces. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es eso? Al momento de leer tu caso de estudio. Estás en el examen, estás en tu práctica o haces una prueba de hipótesis de tu proyecto de investigación, en toda tu redacción, fíjate si está ese dato o hablas de ese dato y está el valor. ¿Conoces o no conoces? ¿Ya? Si en caso conocieras, ya te está dándote luces, ¿sí? Ya te está dándote luces. ¿Qué luces te está dando cuando conoces? Cuando conoces, vas a trabajar con la distribución Z. Cuando no conoces, ¿sí? Cuando no conoces, vas a trabajar con la distribución T. Esta columnita, esta Z significa distribución normal. Esta T significa distribución Tau Student, o en nuestro idioma, distribución T de Student, ¿ya? T de Student. Muy bien. Ahora, ya sabes que esto viene a ser la columna de distribución. Hay más distribuciones, la distribución normal, la distribución binomial, la distribución de Fisher, ¿no? Pero la cosa es bien simple. Cuando conoces distribución normal, cuando no conoces la distribución de estudio. Ahora, ya como conoces la distribución, tienes que identificar tu estadístico de prueba. Estadístico de prueba. ¿De acuerdo? Hay que identificar el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba es una fórmula, ¿no? Es una fórmula. Entonces, por ejemplo, en el caso del estadístico, en el caso que cuando no conozca la T, ¿de acuerdo? O sea, T igual es una fórmula. Esa fórmula ya la hemos compartido en, en los videos y también está en el libro. Pero vamos a ver un caso. Por ejemplo, de esto. ¿Cuál es su relación? Su media muestral, le vas a restar la media poblacional, ¿de acuerdo? Eh, Todo esto sobre la desviación estándar muestral, todo esto sobre la raíz de n, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la fórmula de esta relación. Entonces, tú vas a aplicar la T de Student cuando conoces la desviación y cuando no conoces la desviación. En el caso de cuando conoces la Z, ¿no? La Z es igual y aquí está la relación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo recordar
porque si no, no vamos a poder identificar el, el valor, el estadístico de prueba. Entonces, en primer orden, vamos a trabajar, primero vamos a trabajar con esta parte. A ver, primero sacando otro color de plumón. Vamos a trabajar con esto. Cuando no conocemos la desviación estándar, ¿ya? Cuando no conocemos la desviación estándar. Luego haremos la de cuando se conoce, ¿ya? Y ahí copio la fórmula. No se olvide, vamos a arrancar nuestro estudio de pruebas de hipótesis con respecto a la media cuando conocemos, perdón, cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. Entro a la distribución T de estudio, voy a manejar mi tabla A3 y voy a calcular el estadístico de prueba para hacer mis pruebas. ¿De acuerdo? Ahora, sea cual fuese el caso, sea cual fuese el caso, conozca o no conozca, para hacer este tipo de pruebas, nos piden algunos requisitos. Ya también se lo he mandado, también está en el libro. Pero recordemos, ¿ya? Uno de los requisitos nos dice que la muestra, la muestra debe ser aleatorio, debe ser obtenida aleatoriamente, ¿de acuerdo? Nos dice que la muestra debe ser obtenida aleatoriamente. Segundo, que la muestra, ya hablemos con símbolos, debe ser mayor a 30. Debe ser mayor a 30. ¿Qué te parece? Entonces tiene que cumplir estos requisitos sí o sí. ¿Sí? Que la muestra debe ser aleatoria y que n sea mayor a 30. En este caso, en el requisito 2, ¿ya? Si en caso no cumple n mayor a 30, nos dice que la población ah, debe tener, o mejor dicho, debe ser de, o debe ser normal. Yo diría la población debe ser, ¿no? De población normal, de población o con población normal, ¿no? A ver, ¿de cuál de los verbos es, no? Población. La población debe ser. O si no, ponemos la población se, se, borramos esto, la población distribuye, se distribuye normalmente, normalmente. ¿De acuerdo? La población se distribuye normalmente. Entonces, miren, de estos dos requisitos, ¿no? Debe cumplirse el uno y debe cumplirse el 2. Del 2 debe cumplirse que n sea mayor a 30 o, si no se cumple eso, debe cumplirse que la población debe ser, se- debe, la población debe distribuirse normalmente. Ya está, la población debe distribuirse normalmente. O sea, que tenga una distribución normal. ¿Ya? Entonces, importante esto. Entonces, esto un poquito nos lleva a reflexión. Chicos, papel aguanta todo. Ustedes como jóvenes académicos, eh, tengan mucho cuidado con esto. Hay tesis, pero tesis, ¿ah? O sea, vale decir, he visto pruebas de hipótesis con respecto a la media cuando no se conoce y han hecho la prueba saltando estos requisitos, ¿sí? O sea, han obviado alguno de ellos. Y eso está mal. Por algo nos piden requisitos, ¿no? Por algo nos piden requisitos para hacer bien las cosas. No puedes estar obviando estos requisitos. Entonces, ¿qué te enseña esta experiencia? Que cuando estés haciendo tu investigación, las muestras que tengas, o mejor dicho, ¿no? Cuando estés haciendo una investigación con respecto a la media, con respecto a la proporción, con respecto a la desviación estándar, pregúntate si ese tipo de prueba exige algunos requisitos. Pregúntate si exige algunos requisitos. Siempre es bueno saber si exige o no exige requisitos.
Y si la respuesta es sí, entérate cuáles son esos requisitos y verifica los requisitos que se cumplan. Si no se cumple, no puedes continuar con esa muestra o con esa prueba de hipótesis porque te está pidiendo requisitos. ¿De acuerdo? Esa es una de las grandes enseñanzas que aprendemos o que nos enseña la estadística inferencial. No es hacer, ya tengo mi muestra, ¡pum!, hago mi prueba. No es así. No es así. Hay que corregir eso. Muy bien. Entonces, ahora en cuanto a la metodología que puedo aplicar acá, métodos, lo puedo hacer con el método valor, con el método, no se está viendo, ¿no? A ver, un poquito más acá, ahí está. Lo puedo hacer con el método, en cuanto a los métodos, ¿sí? Lo puedo hacer con el método valor, valor probabilístico, o sea, B sub P, así es su símbolo. O puede ser con el método valor crítico, ¿ya? Valor crítico, BC. Luego hablamos del método intervalo de confianza, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el método valor crítico y o método valor probabilístico. Con cualquiera de estos dos, puedes tú hacer la prueba de esta hipótesis, con cualquiera de estos dos métodos. Ya no hablo más de métodos porque hay un video donde he hablado bastante sobre los métodos, ¿ya? Muy bien, entonces esto desde el punto de vista teórico. Espero, no hay más que redundar en este aspecto, ¿ya? No hay más que redundar. Si hubiera algo más, complementar con el repaso del libro sobre la prueba de hipótesis con respecto a una media, ¿ya? Muy bien, entonces, gracias por su atención. Entonces pasemos a ver un caso de estudio para poner en práctica todas estas definiciones.